Sean bienvenidos y bienvenidas a la siguiente presentación en la que cubriremos la teoría conductista, desde la perspectiva de su aplicabilidad actual. Esto es para la materia de la psicología y sus sistemas teóricos, del sistema Suayet de la licenciatura en Psicología de la UNAM, coordinado por la tutora Rosy Calvo. Les habla su servidor, Eddie Juárez. Para Watson, en un sistema psicológico completamente elaborado, dada la respuesta pueden predecirse los estímulos, dado los estímulos puede predecirse la respuesta. Y por citar un ejemplo, en el área de capacitación de un departamento de recursos humanos, la norma es, si no hay cambio no hubo aprendizaje. Y al parecer ese también era el objetivo final de la teoría conductista, la cuantificación de lo observable, lo medible, a saber, la conducta. Para dejar claro qué es y cuáles son las bases filosóficas del conductismo, a continuación integramos el siguiente video de nuestra compañera Jocelyn Rodríguez, que nos dejará claro lo que esta escuela psicológica significa para ella. Sin embargo, nuestra perspectiva, como lo dije al principio, e insisto, es la aplicabilidad práctica de esta teoría hasta y más allá de nuestros días. Ella con nosotros. En este video encontrarás una breve descripción de lo que es el conductismo, así como de sus características principales, representantes, premisas, filosofía en la que se fundamenta y los experimentos que se llevaron a cabo dentro de esta corriente. Comenzamos. ¿Qué es el conductismo? Es una corriente psicológica fundada por Watson, que estudia la conducta y su relación entre los estímulos y las respuestas. ¿En qué filosofía se fundamenta? En el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Corriente filosófica que plantea que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y este solo puede surgir a través del método científico. Surge en Francia, a inicios del siglo XIX, siendo sus representantes Saint-Simon, Auguste Comte y John Stuart Mill. Pero, ¿qué relación tiene esta corriente con el conductismo? Que se toma como base para fundamentar la idea de que solo se debe estudiar lo que es tangible, cuantificable, medible, y esto mediante la experimentación. ¿Cuál es la premisa del conductismo? Su premisa básica es el estímulo y la respuesta como determinante de la conducta. Su objeto de estudio, la conducta observable. ¿Qué método utiliza el conductismo? Psicología experimental y comparada mediante la observación objetiva. ¿Quiénes fueron sus principales representantes? Número 1, Watson, psicólogo estadounidense, padre del conductismo, fundador de la escuela psicológica conductista, tomando como referencia el planteamiento de Pavlov en su teoría del condicionamiento clásico, donde se hace hincapié que el aprendizaje es consecuencia de la asociación de un estímulo incondicionado EI a un estímulo inicialmente neutro que por asociación con el estímulo incondicionado EI se convierte en un estímulo condicionado, EC, que da lugar a una respuesta condicionada, RC. Bueno, pues Watson lo aplicó a seres humanos. Para ello, junto con su ayudante Rosalie Reiner, seleccionaron a Albert, un niño de 11 meses con la estabilidad emocional sin fobias. ¿En qué consistía este experimento? En la asociación entre un ruido provocado por el golpe de un martillo sobre una barra de metal, EI, estímulo incondicionado, y la presencia de una rata blanca, EC, estímulo condicionado, que previamente no generaba ninguna respuesta negativa, terminó provocando una respuesta emocional de miedo, RC, respuesta condicionada ante la sola presencia del animal. El miedo que el pequeño Albert sentía hacia la rata blanca se generalizó a otros animales y objetos similares, perros, conejos, abrigos de lana, etc., demostrando así que el miedo podía ser aprendido por condicionamiento clásico.
Cabe resaltar para comprender la perspectiva de Watson la siguiente frase pronunciada por él: «Dadme una docena de niños sanos, bien formados, para que los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo, para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger, médico, abogado, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, prescindiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados». 2. Edward Lee Thorndike. Considerado el antecesor de la psicología conductista estadounidense, sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo-error, la ley del efecto y la teoría del conexionismo. Las explico a continuación. En su tesis de doctorado, Animal Intelligence: An Experimental Study of the Associative Process in Animals, aborda la ley del efecto mediante el siguiente experimento. Preparó 15 cajas de truco para que gatos en las que se confinaban a estos y solo podían escapar cuando tiraban de una cuerda, empujaban una carreta o, en algunos casos, haciendo simultáneamente hasta 3 cosas diferentes. Los animales aprendían por ensayo y error y por éxitos accidentales. Este tipo de aprendizaje se le denominó aprendizaje por ensayo y error. Más tarde desarrolla la ley de la disposición, donde maneja que el organismo posee ciertas capacidades y condiciones como atención, motivación y desarrollo, lo que conlleva darle peso a la importancia de la práctica, la cual fortalece las conexiones y sin la práctica se debilitan, denominando este hecho como ley del ejercicio, la cual ha tenido un fuerte impacto en el ámbito de la educación. Thorndike concluye que el aprendizaje es un proceso gradual de ensayo y error. ¡3. Tolman. Su aportación más representativa se encuentra en su obra La conducta propositiva en los animales y el hombre, 1932, donde hace grandes contribuciones a los estudios de aprendizaje y motivación, considerado hoy en día un conductista cognitivo. ¿Qué experimentos realizó Tolman? Tolman realizó experimentos con ratas, mediante el cual buscaba defender la idea de que la conducta se determina por el propósito y la cognición, y que las cogniciones se plasman en 2 conceptos: medio-fin, es decir, que tienen una meta supraordinaria, y el segundo, las expectativas signo-gestálticas, en otras palabras, objeto-signo, como el del laberinto de la rata. Asimismo, empleó mapas de la psicología en los cuales usa conceptos verificables mediante operaciones concretas. Por lo tanto, Tolman realiza varias aportaciones, sobre todo que él propone una línea de investigación donde se relaciona la motivación y el aprendizaje, pues se agrega conceptos dándole peso a la hipótesis y expectativas en el aprendizaje animal y humano. 4. Hull. ¿Qué proponía? Integrar el aprendizaje y la motivación a través de leyes científicas del comportamiento. En su obra Los principios de la conducta, 1943, fundamenta que la conducta se inicia con la estimulación que proviene del medio y termina con la producción de una respuesta manifiesta. Esto lo explica mediante la siguiente fórmula, conocida como fórmula de la motivación. Es decir, el potencial de reacción es igual a la fuerza del hábito, medido por número de refuerzos, por la pulsión, medido en tiempo de privación, por el valor del incentivo del estímulo. Desarrolló estas teorías a través del método hipotético-deductivo, haciendo observaciones e hipótesis, obteniendo definiciones exactas y principios elaborados. Pues Hull aseguraba que la conducta era una serie de vínculos entre un individuo y su ambiente, por lo que estudió siempre la conducta desde la perspectiva de la adaptación biológica. 5. Skinner. En 1938 publica La conducta de los organismos, donde expone los principios del condicionamiento operante de la mano de los primeros experimentos clásicos. Pero, ¿qué es el condicionamiento operante? Proceso en el cual la frecuencia con que ocurre una conducta depende de las consecuencias que tiene esa conducta. Si una conducta tiene consecuencias agradables para el sujeto, se ve fortalecida y tiende a repetirse, pero si la conducta tiene consecuencias negativas para el sujeto, entonces se debilita y tiende a desaparecer.
de manera que la probabilidad de aparición de una conducta es una función de las consecuencias que esa conducta tiene para el sujeto. Ahí radica la diferencia de la conducta respondiente, cuyas posibilidades de aparición solo dependen de la presencia del estímulo incondicionado, por lo que se puede observar la instrumentalidad del condicionamiento operante al proponer un aprendizaje basado en las respuestas del sujeto que aprende, tanto para conseguir situaciones gratificantes como para evitar las desagradables. Para tal fin se dedicó a estudiar y manipular los refuerzos en situaciones de aprendizaje, mostrando un gran interés por las cuestiones aplicables, como en la educación. En resumen, el conductismo proporcionó un inmenso repertorio de conocimientos a la psicología. Sin embargo, el conductismo se enfoca solo a lo observable. A mi parecer, esto limita bastante su enfoque. Puedo definir el conductismo como tener en las manos una cámara fotográfica de gran capacidad y al momento de disparar la cámara, enfocando, se le quitará el lente de largo alcance, limitando una perspectiva profunda y detallada de la imagen. Como se dijo anteriormente, la premisa original consistía en hallar la fórmula para explicar la conducta desde los estímulos o viceversa. La aplicación que más nos interesa es la relación que tiene el conductismo con los trastornos de conducta, lo que nos recuerda a la neurosis que enfrentaron algunos de los perros de Pavlov. El conductismo también nos llama la atención por la manera en cómo influyó de manera positiva y optimista en los seres humanos, al darles esperanza de modificación de sus conductas, superando cualquier tipo de antecedente biológico, histórico, racial o genético, es decir, más allá de la tabula rasa. De manera implícita o explícita, también combatió la eugenesia y dio mayor valor al medio ambiente sobre la naturaleza. Peña, 2010, pregunta: ¿qué futuro tiene el conductismo en este nuevo siglo? ¿Es viable? ¿Qué queda del conductismo original? En esta lámina vemos el esquema general de la amplitud del conductismo, desde el condicionamiento clásico hasta el operante, sus representantes y sus diferentes formas de interpretar la conducta, el aprendizaje junto con sus leyes y principios. El desarrollo del conductismo privilegió algunos enfoques más que otros, que descendían directa o indirectamente de los anteriores, pero finalmente fue el sistema de Skinner el que llegó a ser dominante desde la década de los 40. Aquí vemos las 3 primeras generaciones con sus representantes, quienes figuraron en esta escuela en el siglo pasado. El estudio del pensamiento ha sido una labor constitutiva de la psicología desde sus inicios como empresa científica, y el conductismo surgió como una alternativa a la psicología experimental centrada en el análisis de la conciencia, y en su lugar propuso la conducta en sí misma, en tanto actividad como el objeto de estudio psicológico. Nos detendremos en la propuesta de Bandura, puesto que es la que nos habla del aprendizaje social o vicario, en la que nuestra insistencia será: si lo puedes aprender, lo puedes desaprender, de tal manera que por socialización también las conductas positivas pueden reaprenderse para la superación o sustitución de conductas perjudiciales, como la que vemos a continuación. Actualmente, las aplicaciones de la terapia de conducta abarcan casi toda la totalidad de trastornos mentales y muchos otros problemas de conducta o de relación. Entre ellos podemos mencionar los trastornos de la alimentación, los de ansiedad, las fobias, las disfunciones sexuales y, por supuesto, la recuperación de las adicciones. Las técnicas más utilizadas del conductismo de aplicación actual son técnicas de respiración, entrenamiento en relajación,
técnicas aversivas, desensibilización sistemática, inundación, modelado, economía de fichas, entrenamiento de asertividad, entrenamiento de habilidades sociales, entre otras. De nuevo nos detendremos en el sudafricano Joseph Wolpe, quien desarrolló la desensibilización sistemática, que es la técnica de corte conductual que probablemente más se ha utilizado para el tratamiento de algunas fobias y otros problemas de ansiedad. Paciente y terapeuta diagraman un conjunto de situaciones típicas a las cuales el paciente teme, especificando la mayor cantidad de detalles posibles. Luego, mientras el paciente se encuentra en un profundo estado de relajación, se le guía para que vaya imaginando estas escenas temidas de acuerdo al grado de ansiedad que le provocan. La técnica de desensibilización tuvo sus inicios con pacientes que sufrían estrés postraumático y les ayudó más que cualquier otra terapia. Pasos para la desensibilización. En esta lámina se ilustra cómo de temer una determinada situación se rompe la fobia con estímulos gratificantes, a tal grado que deja de temerse. Al perro se le muestra lo que teme aunado a comida, de forma gradual, hasta que termina por asociar ambas cosas con algo agradable. El objetivo, evidentemente, consiste en que la relajación inhiba progresivamente a la ansiedad que dispara las situaciones imaginadas, de manera tal que se rompa el vínculo entre la imagen estresora y la respuesta de ansiedad. De este modo el paciente aprende una nueva asociación. Lo que antes le provocaba miedo, ahora queda conectado a un estado de calma y tranquilidad inducido mediante la relajación muscular profunda. Los aportes del conductismo han sido muchos, entre los cuales mencionaremos solo algunos. Planteó la necesidad del estudio objetivo de los hechos y prescindió de la especulación. Influyó significativamente sobre el método de la psicología, apoyando métodos objetivos y observacionales. Impuso un mayor rigor conceptual al favorecer una definición operacional de los conceptos. Señaló que los organismos interactúan entre sí mediante conductas y que éstas son observables. Mostró que el problema mente-cuerpo sobrepasa el campo de la psicología. Incorporó a la psicología el concepto de conducta y aprendizaje. Posibilitó y fomentó el uso de recursos de evaluación y medición mediante técnicas específicas o recursos objetivantes para estudiar. Desarrolló gran parte de los mejores y más eficaces recursos técnicos. Desarrolló una concepción optimista de los problemas psicológicos que puso énfasis en las posibilidades de cambio. Enfatizó los determinantes actuales de la conducta por sobre los históricos y o genéticos. El conductista del siglo XXI debe ser eso, alguien que siendo fiel a la necesidad de rigurosidad, de control experimental, de formulación de teorías consistentes, busque nuevos horizontes para comprender y explicar mejor la conducta de los organismos, y específicamente la humana. Si exploramos nuevos caminos y ensayamos nuevos conceptos y nuevas formas de investigar la conducta, entonces el futuro será promisorio. Peña 2010. Concluimos nuestra presentación con las palabras de Alvin Toffler. Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Por su atención, muchas gracias.